Hello, hello, bienvenidos a Una Luna a la Vez. Hoy tengo una invitada de lujo que ustedes conocen muy bien, pero el tema, yo no puedo creer que han pasado 3 años y jamás hemos tocado este tema. Lizzy Brostella, bienvenida a Una Luna, ¿cómo andas? Excelente, muchas gracias por haberme invitado, como siempre, yo siento como que ustedes son amigas mías de toda la vida, yo encantada de poder compartir un poquito y hablar sobre perspectiva en esta vuelta, hablando sobre la culpa, imagínate. Es que ese es el tema, Erika, ¿cuál En es nuestro este tema? mundo de la culpa. Exacto. Y vamos a empezar inmediatamente, porque realmente tenemos tanta información que queremos obtener de todo lo que tú sabes. Cuando hay un diagnóstico inesperado nos sentimos culpables. Vivimos con culpa. Vivimos con culpa todo el tiempo. Si me dejo, si me voy 5 minutos o media hora o 1 hora a hacer un masaje, me siento culpable. La primera vez que tuve que viajar para trabajar, en el medio de lo que estaba en el diagnóstico de Rocco, me sentí culpable, pero tenía que salir a trabajar. O sea, las mamás y los papás vivimos siempre en eterna culpa. Y ojo, yo voy a empezar con esto. Hablamos de una culpa más profunda todavía que el que me fui a hacerme un masaje. Culpa de sentir que yo no quiero que mi hija tenga autismo. Porque hasta que yo no afronté esa culpa, yo no quería que Raquel tuviese autismo. Por todo lo que me pasaba en la cabeza me sentía culpable porque yo la quería como cualquier niño, como el que me soñé. Esa culpa me mató por tanto tiempo. Este episodio se trata de cómo afrontar y gestionar la culpa para vivir libres. Y la primera pregunta es, Lizzy, ¿de dónde viene la culpa y por qué nace la culpa? Excelente, porque yo iba a empezar por el principio. ¿Qué es la culpa? vale. Primero que todo, la culpa la sentimos todos los seres humanos, los padres, los adolescentes, los niños, los adultos, o sea, no, la culpa es universal. La culpa no es una emoción, la culpa es un sentimiento. Ok. Hay ¿Cuál una es la diferencia diferencia entre emoción y sentimiento? Allá iba. Cuando nosotros tenemos una emoción, la emoción se vive y se siente en el cuerpo, en el sentido de las emociones son como la alegría, la tristeza, Claro. ¿no? La culpa es un sentimiento porque nace de algo como el juzgarnos, porque es un autojuzgarnos. ¿Puede ser el sentimiento una mezcla entre la cabeza y la emoción? Una mezcla Una mezcla entre lo que pensamos y cómo nos sentimos. O sea, mi emoción más mi pensamiento igual a un sentimiento. Podría ser. La emoción es algo que es innato. Okay. Yo siento alegría. La alegría no pasa por un proceso de pensamiento. Simplemente lo sientes. Simplemente lo siento. Okay. Lo que pasa es que en español nosotros tenemos 2 palabras diferentes. En inglés la misma palabra es un poco más difícil y por eso se blend, que la persona dice, se junta un poco más. Pero en español es más fácil porque tenemos 2 palabras que lo pueden diferenciar. Entonces el sentimiento se genera a través de un proceso por el cual hubo un filtraje en el pensamiento. Por ejemplo, no quiero que mi hija tenga autismo, me da tristeza, me hace sentir triste de que lo tiene, por ende siento culpa que pensé en eso. No, la culpa viene por el juicio que tú estás haciendo detrás de tu pensamiento. Que me causa una emoción de tristeza. Claro, pero tú tienes un pensamiento. El pensamiento es, no quiero que mi hija tenga autismo. ¿Ok? Ese es tu pensamiento. No quiero que a mi hija le pase algo. Ese es el pensamiento, te da tristeza porque ya le está pasando algo. Correcto. Pero hay un juicio valorativo acerca de por qué está pasando eso. Algo que yo hice, algo que yo comí, algo que yo dejé de comer, algo que yo, es lo cierto, que sea. Es cierto. O el juicio de, yo no tendría que pensar así. Debería amarla como es. Y yo digo, pero espérate un segundo, yo la amo como sea, pero me duele que tengo una condición que va a dificultarle ciertas cosas. Pero es que el dolor no es culpa. O sea, lo que pasa es que estamos echando todo en la misma vasija. Estamos poniendo todo en la misma vasija. Una piñata. Okay. Es como, por ejemplo, la depresión no es una emoción. La depresión es un sentimiento, es algo que es producto de una serie de pensamientos y condiciones. La gente se siente deprimida, o sea, claro. lo está sintiendo realmente.
La culpa se genera a través de ese juicio que hacemos, de ese pensamiento que tuvimos, que nos inculpa, porque es una culpa que nos hacemos. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un embarazo con Rocco complicado, o sea, de riesgo. Estuve 3 veces en el hospital y al principio, antes de trabajar todo esto, la última vez que estuve en el hospital, mi yo de hoy decía o se culpaba o pensaba, ¿y qué tal si yo me lo hubiera impuesto al doctor y le hubiera dicho, no, yo me quedo en el hospital? ¿Sabes? Eso es justamente culpa. Eso. Y la culpa, otra cosa importante, la culpa es que la culpa siempre está en el pasado. Correcto. Ya. Y la culpa no nos deja avanzar porque la culpa es del pasado. La culpa siempre va a representar algo que hicimos o dejamos de hacer. ¿Y si yo? Exacto. Siempre va a ser si yo hubiera. Y dejamos de hacer en el futuro por culpa también. Claro, por supuesto, porque la culpa tiene una característica que muchas emociones no comparten, que te paraliza totalmente. Okay. Te paraliza y te mete en un hueco. Y te das lo que llamamos nosotros una mala vida, rumiando y rumiando y rumiando escenarios en los que hubiera podido ser diferente, pero no fue porque ya lo hiciste. Ya. Y además, esa culpa te lleva a autoflagelarte y decir, no, yo no me tengo derecho a tomarme este tiempo para mí, o los 10 minutos o 20 minutos al día para mí, o hacer ejercicio porque me siento culpable, porque si yo hubiese hecho esto en el pasado, no hubiese pasado esto. ¿Algo así? Es un tren de pensamiento. Okay. Nunca es un solo pensamiento tampoco. Son varios. Es un tren de pensamiento. Entonces, el tren de pensamiento te va llevando de una cosa a la otra. Por eso le decimos rumiación, porque rumiamos el mismo pensamiento, pero lo vamos agregando, le vamos metiendo. Sí. Yo soy experta en eso. Yo recuerdo el día que yo dije, es que yo no quiero que mi hija tenga autismo, porque yo estaba muy afectada. Obviamente, hoy por hoy, acepto todo con mucho amor. En ese momento estaba muy triste y una negación terrible, pero ese pensamiento me llevaba, y esa persona va a pensar que yo no amo a mi hija. ¿Y cómo no voy a amar a mi hija como Dios me la mandó? Soy la peor madre del mundo. ¿Cómo va a ser que Dios me confió con una criatura que yo no voy a poder criar? Y yo me fui enterrando en este hueco que la única... Con tu pensamiento. Mira, yo empecé con uno que hasta yo poder llegar al pensamiento original, el que me había causado tanta culpa, era el que yo no quería admitir. Porque a veces no nos damos cuenta del pensamiento original que nos causó la culpa, sino de todos los demás que ya enterraron ese original, porque el original duele demasiado. Y el original para mí era, yo no quiero que mi hija tenga esto de un principio. Todo lo de arriba fue enterrando el más profundo de todos, que para yo poder soltar tanto dolor, tuve que ir hacia adentro y decir, ¿cuál es el pero te llevo ahora a esta parte. Yo no quiero que a mi hija le pase esto. Es el pensamiento de lo que te está pasando que te produce la tristeza. Detrás, porque acuérdense una cosa, chicas, nosotros tenemos un pensamiento que es concreto, que pensamos, que estamos conscientes de él. Ese es el 20% de lo que nosotros nos damos cuenta que pensamos. Abajo hay un 80%, que se llama el inconsciente. Totalmente. Entonces hay un inconsciente en ti que dice, ¿qué parte yo tendré defectuosa? ¿Qué parte de mí? ¿Qué no vi en mi pareja que su familia traía? Entonces uno empieza a hacerse estos cuestionamientos. ¿Qué parte yo no vi de mi familia? ¿Qué parte yo no vi de la familia ¿sabes? A mí me ha tocado eso, trabajar eso. O mi embarazo y será que... O no me cuidé suficiente. Claro, o yo no fui a la fiesta. O me demoré en... O comí tan mal. O sea, exacto, entonces... Puedes ver muchas cosas que... El pensamiento solo no genera culpa. El pensamiento no genera culpa. Genera culpa el juicio de valor que persigue ese pensamiento. Sí, claro, pero si yo pienso algo que a mí no me duele o no le doy atención, porque no va a generar culpa. Pero si yo le creo al pensamiento, ya es diferente cuando se vuelve esa creencia. Claro, ¿no pero ese 80% que no vemos, que es inconsciente, que pensamos sin darnos cuenta que estamos pensando, porque lo estamos pensando, es el que te está martillando ahí como, ¿qué hiciste? Te dije que no hicieras esto, te dije que no. Siempre, siempre. Eso es algo innato en los seres humanos. Es innato en los seres humanos. ¿La culpa sirve de algo? Sí y no. Ok. La culpa sirve y tiene un proceso, la meta de la culpa es que mejoremos, que aprendamos del error. Pero fíjate que es muy cultural y muy social sobre todo.
Porque en el reino animal no hay culpa y hay aprendizaje. Y los animales aprenden de la experiencia y hacen otra cosa. Sin embargo, nosotros necesitamos generar la culpa. Y esa culpa va muy ligada al tema de la ansiedad. Wow. Porque cuando no se hablaba de culpa o no se conocía la culpa, no existía la ansiedad como la experimentamos nosotros en la sociedad moderna. Yeah. No existía esa ansiedad que te causa que no podamos o que querramos hacer o que las cosas sean diferentes, que te genera esa ansiedad. La ansiedad es un sentimiento. La ansiedad, emoción es un sentimiento. Okay. La ansiedad no es una emoción. Es un sentimiento. Es un sentimiento. Entonces, sientes ansioso. Te sientes a ansioso. raíz de diversos pensamientos. Entonces el miedo, particularmente que sí es una emoción, entonces el miedo es concreto. Yo le tengo miedo a las cucarachas, yo le tengo miedo a los elevadores, que esto no salga en el podcast. Yo le tengo miedo a algo concreto. Cuando yo le tengo miedo a algo concreto, yo también tengo las herramientas para resolverlo. La ansiedad es el miedo a lo desconocido, a lo que no sé. Entonces la ansiedad... ¿A lo que no podemos controlar? A lo que no podemos controlar. Pero entonces, pensamos que sí, ¿eh? La ansiedad empieza a disparar mecanismos de defensa adaptativos que en verdad ya no funcionan en esta época a nivel fisiológico. Pero no quiero alejarme en el tema de la ansiedad. Estamos hablando sí, ese es otro tema. Exacto. Ese es otro vamos podcast. A ir a otro tema, exacto. Pero el punto con la culpa es que la culpa la sentimos todos. Y sí necesitamos, Miriam y Erika, liberarnos de la culpa. Okay. Porque nadie es ni el mejor papá del universo, ni el peor papá del universo, ni el mejor adolescente, ni el peor adolescente, ni la mejor mujer, ni esposa, todo el ser que siente culpa. Entonces, liberarse de la culpa es empezar a sentir, por ejemplo, dejar de mirar, la culpa ya dijimos que mira hacia atrás, entonces es dejar de mirar ese hacia atrás y empezar a mirar la responsabilidad de mi acto o de la actuación de lo que está pasando y empezar a mirar a futuro. Tomar responsabilidad de lo que no me gustó para que no se vuelva a repetir. Claro, y la responsabilidad es la llave que te permite liberarte de la culpa. Asumir una responsabilidad. Exactamente. Estar consciente de que tienes una responsabilidad. Dijiste la palabra que es, porque la asumir se asume hasta por default. Es cierto. Pero no tenemos la conciencia de asumirla. Entonces, cuando la tenemos que asumir, pero la vamos postergando y la vamos postergando y la vamos postergando, la podemos llevar lejos. Y podemos ir sintiendo toda la culpa del mundo. Y la culpa me trae victimización. Eso es muy común en este mundo cuando hay un diagnóstico inesperado. Leemos o vemos personas que tienen niños con alguna discapacidad o condición que se victimizan. ¿Eso por qué? Claro, porque es como la manera que tiene... A ver, hay que ver cómo salgo del hueco, ¿no? Estoy metida ahí, sumida en la culpa, no sé cómo salir, entonces no tengo las herramientas cognitivas para entender que es una cuestión de asumir una responsabilidad. Y me quejo hasta que alguien me salve. Claro, hasta que yo sienta, pero en verdad nadie te salva, porque la culpa es personal. Tú te vas a seguir dando y dando y dando hasta que tú despiertes y hasta que tú asumas. Y hay personas que se dan la vida entera. Una vida entera y ahí hay algo que te quiero preguntar de la culpa, porque dijiste, bueno, la responsabilidad es la llave para la liberación de la culpa. ¿Qué pasa si no es mi culpa? ¿Qué pasa si yo siento culpa sobre algo generacional? Por ejemplo, a mí me enseñó mi mamá que yo tengo que cocinar porque yo soy mujer. Y cada vez que yo no cocino en mi casa, yo me siento culpable por no cocinar, ¿ok? ¿Tomo responsabilidad de que simplemente no me gusta cocinar y esa es liberación? ¿O tomo responsabilidad de que es una creencia que en la cual yo ya no creo? De ambas cosas. Okay. Porque fíjate, es un proceso. Yo siempre digo, cuando hay una situación como esa, por ejemplo, vamos a plantear, ese es un buen ejemplo, vamos a plantear, yo no quiero cocinar, pero generacionalmente me dicen que hay que cocinar y que yo como mujer tengo que cocinar. Hay que hacer. ¿Qué pasa? No me gusta porque no soy buena en la cocina, por las razones que sea, no importa las razones que sea, a mí no me gusta, yo elijo
el ser humano olvida que tenemos esa capacidad tan poderosa de elegir. Libre albedrío. Y vamos por la vida obviando y casi que no estando consciente de que tenemos esa capacidad de elegir. Entonces tú eliges que tú no quieres cocinar. Tú, en tu mente, tú vas a crear, tú tienes, eso que te enseñaron, ¿no? Eso que tu mamá y culturalmente te han dicho, las mujeres están en la cocina. Entonces tú decides cambiarlo. Eso al principio te causa culpa, pero tú vas a asumir responsabilidad. Ok. Yo elijo tú eliges cambiar esta creencia y no seguir los pasos que a mí me han enseñado. Y ya está. Ahora voy con una creencia mucho más poderosa dentro de la sociedad. Okay. La mujer que elige no ser mamá. Exactamente. Wow. Frente a una sociedad que te dice que para ser una mujer completa tienes que ser mamá. Yo conozco y tengo amigas que eligieron ser una profesional y me dice, yo amo a mis sobrinos, no quiero tener esa responsabilidad de un hijo. Y se le respeta. Porque no todo el mundo lo respeta. No todo el mundo lo respeta. Hay gente que lo critica a morir. Exacto. Y hay gente que critica eso. O nos vamos con la onda de mamás, las mamás que decidimos trabajar. ¿no? La culpa. Y ser una profesional. Hay debates entre la que se queda en la casa y la que va a trabajar, quién es más o menos mamá. O sea, este tipo de culpas son sociales, son culpas que se crean a través de generación en generación socialmente. Por supuesto, es lo mismo que el tema de quién cocina, el tema de quién se queda en la casa, el tema de quién sale a trabajar, el tema de quién tiene hijos, quién no tiene hijos. Toda la culpa nace a raíz de las imposiciones sociales de lo que debe ser, o sea, y de las que nos ponemos nosotros mismos. Una carga de la culpa es lo que socialmente es aceptado o inaceptado. Por ejemplo, que yo hubiera llegado aquí con el pelo azul, ustedes me hubieran dejado sentarme aquí, pero un poco les hubiera como... Ahora, eso por un lado. Por otro lado, es si yo me hubiera sentido mal o culpable o de menos porque yo entré aquí con mi pelo azul. Porque entonces la otra cara de la moneda es ¿cómo nos liberamos de la culpa con la responsabilidad? Yo asumo mi responsabilidad. Yo, en verdad, puedo valorar tu opinión acerca de mi cabello azul. Sin embargo, yo entiendo que esa es tu opinión y que yo la respeto, así como yo espero que tú respetes mi cabello azul. Totalmente. Entonces, un poco es la liberación de la culpa, es también dejar de escuchar y dejar de sentirnos. Porque yo siempre digo, uno se tiene que parar y plantar clarito donde uno está. Pero Erika y Miriam, ¿qué es lo que no hacemos los seres humanos? Nunca nos tomamos el tiempo de sentarnos a tomar ese café con nosotros mismos. Y no sabemos ni qué somos, ni qué queremos ser, ni para dónde vamos, ni qué nada. Entonces, al no saber, yo soy víctima de todo lo social. Porque eres una marioneta de la sociedad. Si yo no tengo unos estándares establecidos para mí, entonces el otro me lo va a poner porque el mundo eso es lo que hace. Y mira que estamos tan socialmente codificados a juzgar y ¿sabes? Hace poco una persona se contactó con una persona que yo conozco porque me quería mostrar un tratamiento en otro país para mi hijo, Rocco. Yo le dije, realmente, era la semana pasada, tú sabes que yo estaba realmente ocupada, en este momento yo no la puedo atender y mi prioridad en este momento es otro tratamiento, ¿sabes? Ya yo tengo ya yo lo escogí. Y la persona le contesta a esta persona que me manda el mensaje, pero es que una mamá, por muy ocupada que esté, tiene que sacar el tiempo para ver estas cosas nuevas. Yo le dije, pero ¿y quién es ella para disponer de mi tiempo y de lo que yo realmente ya tengo en prioridad? Probablemente en un año, en 2 meses, en una semana, yo me quiera sentar, pero en este momento no tengo el tiempo para tener mi mente abierta, sobre todo si me vas a hablar de un nuevo tratamiento. Claro, pero tú ya porque asumiste la ya yo sé, responsabilidad. pero a lo mejor sí, porque yo asumo, Exacto. para lo mejor hace 10 años atrás. Te sientes culpable y la atiendes. Me hubiese sentido culpable. Es excelente, claro, excelente, porque no te sentiste culpable. Para nada. Si hubiera sido... Que piense lo que le da la gana a la Xuca. Ahí está, porque tú dijiste lo que es. Ella asumió su responsabilidad y ella tomó un camino.
que ella está transitando y que ella confía en su madurez, en su, ¿sabes? Eso a veces te lo da los años también, ¿no? Por supuesto, te lo da los años, pero también, sí, y te lo da la seguridad. En algún momento uno tiene que tener la seguridad de un sentido de que lo que uno está haciendo es. Porque tú no puedes tener 30 años sí, viviendo por los demás. Exacto. Y haciendo lo que todo el mundo te dice, no creces. ¿Cómo le enseñamos esto a nuestros hijos? ¿Cómo traspasamos esto de asumir y de no sentirnos? Porque obviamente cuando hay una edad en que nuestros hijos, el más grande mío y las más grandes tuyas, que es la preadolescencia y todo, o sea, que es el momento en donde yo siento que uno está más vulnerable y a expensas de lo que todos los demás quieren. La adolescencia es la mejor edad porque la adolescencia es el escenario de la adultez. Ay, me gustó eso. La adolescencia es el escenario de la adultez. Están practicando. Están practicando. Entonces, aunque piensa que la están viviendo, están practicando nada más. Claro, entonces vamos a suponer que tú le dices a tu hijo que no se compre ese suéter, porque ese suéter, el color y yo no sé qué, la luz cuando va a la fiesta, porque le estás comprando algo para una fiesta, o lo mismo con Marcela. Y entonces tú le dices, mira, no te pongas esa falda, o no te pongas esa camisa, o no sé qué, te van a molestar, te van a decir algo, lo que sea, está muy corta. Pero la persona, tus hijos, le dicen, no, yo quiero ese suéter, yo quiero esa falda, yo quiero. Entonces van al lugar y a los 2 días regresan y te cuentan. No, sabes que fulanita me dijo que se me veía todo. No, mira que es verdad que no me veía, que la cosa me encandilaba y el suéter y se veía feo. Entonces, ¿qué es lo que saltamos a hacer? Te lo dije, que yo no sé qué, o sea, el te lo dije. Porque eso lo aprendimos de nuestros papás. Claro, pero ese te lo dije, lo primero que hace es provocar rechazo. Claro. No hemos acabado de decir te lo dije cuando ya se cerró todo. Incluso no quieren ni decirte porque quieren evitar que le digas te lo dije. Por eso dije 2 días después, porque ya los adolescentes lo pensaron, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si al revés de eso tú le dices? 1, es una consecuencia de haber ido con una ropa así. Pensemos, ¿qué hubieras podido contestar tú? Si tú te sientes cómodo con eso, ¿qué hubieras podido contestar tú? Porque a la adolescencia, aunque es el escenario de la adultez, les dan duro con la presión. Mucho. Para lo cual muchísimo. No están listos todavía, porque tienen un lóbulo prefrontal inmaduro. Entonces, no son tan rápidos. No es tan rápido un adulto para responder con unas palabras sabias lo que alguien te va a decir. Yo entro por aquí con mi pelo azul y ustedes me hubieran dicho una broma, o Joel, y yo no hubiera sabido qué contestar para atrás. Porque a uno le falta. No todo el mundo tiene ese street smart de contestar para atrás conocimiento rápidamente. De calle. Pero toda la noche pensando, ¿qué le hubiera dicho? ¿Qué le hubiera dicho? Exactamente. Yo también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que queremos? Queremos que nuestros hijos, que el mundo hoy en día es 500 veces más tragón que lo que era en nuestra época. O sea, a ver, yo no voy a decir aquí cuántos años tengo, pero ya yo pasé los 50 bastantito. Entonces, ¿qué pasa? El mundo era mucho más tranquilo cuando yo era adolescente. Era como más fácil. Pues. El mundo, no era tan rápido, el mundo de esos muchachos hoy en día se los traga. ¿Entiendes? Se los traga. Entonces, para mí, yo lo que pienso es que ellos están mucho más expuestos a la culpa, al sentimiento, ¿sabes? A todas esas emociones que van a gestar culpa. Porque por un lado estamos nosotros los padres, por otro lado están los compañeros, por otro lado están las redes sociales. O sea, antes, en mi época, nada más era mi mamá, mi familia. Y los amigos de la calle. Y los amiguitos ahí cercanos. La escuela, la calle y ya. Claro. Pero ahora no. Tú sabes, ahora está el mundo entero a través de esto. Tú sabes que me llegó un mensaje ayer. Wow. Y no sabía para qué me iba a servir, pero ahorita que estemos hablando de esto, me sirve para esta conversación, porque no me había pasado todavía. Es de un papá que manda un mensaje bravo conmigo, de un podcast que hice, y me escribe, ay sí, yo también empecé redes hace años, yo también me dedico a hablar sobre el autismo para ayudar a mi hijo y a otras personas, pero bueno, yo no soy como tú, que tiene un montón de plata para tener millones de seguidores, ¿ok? A mí Dios no me dio la dicha de tener dinero para poder tener al mayor alcance. Y yo en ese momento leí
y yo sé que él siente culpa por no haber hecho lo que él capaz sueña hacer. Así es. Siento también que hay mucho ego y mucha pendejada. Obviamente le contesté muy bonito. Le dije, mira, yo no soy millonaria, jamás me he gastado plata en social media. Si tú quieres seguimiento y tú quieres una voz más grande que la que tienes, necesitas constancia. Nada más. Dedicación, compromiso y constancia. Pero, ¿qué pasó con ese papá? ¿Por qué me ataca dentro de su culpa y se victimiza por la falta de dinero, lo que él piensa que a mí me tomó para llegar donde él sienta que yo estoy? ¿Verdad? Entonces sí hay una rivalidad que estoy viendo en el mundo del autismo, en el mundo de la discapacidad, de quién es más papá, de quién es más mamá, de quién hizo más por su hijo. Y muchas veces viene de un lugar de carencia porque queremos tanto, darles tanto, y no siempre podemos darle todo lo que queremos. Esa culpa, cuando la culpa y la realidad mezclan. Por ejemplo, yo he tenido cosas con Raquel que yo he querido hacer y no he tenido el dinero para hacerlas. ¿Ok? Y yo empecé a amargarme con ciertas cosas. Obviamente le di la vuelta y le busqué otras maneras y hice otras cosas, pero cuando mi realidad choca con lo que quiero hacer y sale la culpa, ¿cómo gestionar eso? Cuando personas dicen, no tengo dinero para el tratamiento que quiero hacer. ¿Cómo tomar responsabilidad de algo así y liberarse de esa culpa? Ok, ahí quiero nada más antes de contestar eso, hacer una alusión a algo que dijiste sobre la competitividad. Y Erika pues lo sabe porque su hijo es portero, hermoso portero de fútbol. Y yo te voy a decir que de la época en que mi hijo era pelado y jugaba basquetbol, ahí hay mamás que se quieren matar ellas. Ay, yo no entiendo y papás eso. que se quieren matar ellos. Una cosa horrible. O sea, la cosa, o sea, una cosa es lo que tú ves en la cancha y otra cosa es lo que tú ves a los papás acá, cómo la sudan, cómo se manipulan, cómo sale. El tema ese de la competitividad es espantoso. Y claro, eso baja, ¿sabes? Ponte ese pobre muchacho en la cancha que no hace suficiente, cómo ese papá lo hace sentir que él perdió porque él perdió, o sea, él no pudo pavonearse, o sea, siempre hay. Cuando uno, por ejemplo, asumir, cuando tú no, a ver, todo el mundo en la vida, hay cosas que no podemos hacer. Uno tiene que como hacer las paces con eso. Okay. Cuando tú haces la paz con eso y tú le das a tu ego, porque la culpa para mí también es un tema de ego. Okay. Y tú le dices, mira, yo traté, yo hice todo el esfuerzo posible, pero no se pudo, pero yo hice estas otras cosas. Yo siempre digo, Miriam y Erika, que todo ser humano tiene un potencial de grandeza, hasta en las cosas más pequeñas. Una persona que te sirve una comida, una persona que limpia el lugar donde tú trabajas, una persona que limpia tu casa, una persona que maneja un bus, un policía, un bombero, o sea, todo el mundo tiene un potencial y todo el mundo tiene una grandeza y todo el mundo es importante. Entonces, cuando hay filosofía de vida, por eso yo digo, cuando uno se sienta a tomar ese café con uno y uno se pone las pautas de la vida, ¿no? Uno no puede sentir culpa por algo que uno en verdad hizo todo el esfuerzo y no puede tener. Hay un gran porcentaje de cosas. Yo no conozco un solo ser humano que haya podido tener todas las cosas que quiere tener. O sea, yo no lo he conocido todavía, no sé si ustedes lo conocen. No. Entonces, cuando tú eres honesto contigo y tú te sientas y tú dices, eso también es parte de ser responsable, porque estás siendo responsable contigo mismo. Mira, esto no lo pude tener. Esto, pues no pude llevarla a esto. No pudimos hacer esto. Este tratamiento fue demasiado costoso y no puedo. Pero te voy a dar esto. Es muy raro, muy difícil sentir culpa, aunque sí la vas a sentir, hasta que llega un momento en que haces esa paz. Claro, paz de, me hubiese encantado, pero mi realidad en este momento no lo permite, que sí permite mi realidad. Y voy hacia eso. Pero lo que pasa es que nos concentramos más en los no. En lo que no pudimos que en lo que sí pudimos. Y canalizamos toda la energía, toda nuestra energía en los nos. Y no lo que sí podemos hacer en el momento. Que puede ser chiquito, mediano, grande. Pero concéntrate en el sí. Claro, y esa parte de no ver la grandeza, porque no veo lo poquito que hago. Hice un poquito, pero no veo que eso me llevó a algo, que hubo un 10% de mejoría.
pero ese es algo. Yo no tenía ese 10% antes de hacer eso que hice. O incluso no hay persona que ame más a este niño que yo. Eso es algo. Y pasa que con todo esto, como le pasó a este papá conmigo, que me está atacando desde una rabia que él tiene por impotencia de algo que él siente que no pudo hacer. Desde su dolor, su claro, culpa. ¿Quién sabe todo lo que ha hecho que él mismo no está viendo por enfocarse en lo que quiso y no pudo? Y cuando uno se enfoca en lo que quiso y no pudo, jamás vas a poder. Porque ya lo diste por sentado, porque tu culpa te está diciendo que tú no tienes el dinero, tú no tienes la voz, tú no tienes la cara, tú no tienes la estructura. No, tú ves todo lo que no tienes y te das cuenta de que no vas a lograr nunca nada. Al final, lo que hay que hacer es tomar conciencia, ok, ¿por qué tengo dolor? ¿Por qué me siento tan culpable porque no pude llevar a Raquel a esa terapia que tanto quería? Porque me estoy fumando la idea de que ahí va a estar mejor. ¿Quién quita que con lo que estoy haciendo estar mejor? ¿Quién quita que con lo que he hecho ya mi hija está creciendo? Entonces, como tú dices, la responsabilidad de lo que nos está causando el sentimiento de culpa, tomar responsabilidad es la llave para liberar la culpa, de decir, la realidad es que no lo pude hacer, pero la otra realidad es que hice esto, y te amo y te adoro y haré por ti hasta donde el lomo me dé. Pero eso no lo pude hacer. Claro, pero la responsabilidad también de entender, Miriam, que nosotros tomamos la mejor decisión que pudimos tomar en el momento que la tomamos. Con lo que teníamos. Exacto, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, a mí nunca me ha tocado un papá o un paciente que ¿sabes? Que diga, yo en verdad no le llevé el tratamiento porque me daba pereza. Claro. O sea, eso no es. Entonces, en verdad, siempre sale de la bondad, del lugar más hermoso de amor del corazón de los padres. Y el papá se tiene que mirar con esa misma compasión. Bien. Porque si mi deseo es que yo te quiero dar lo mejor, pero mi presupuesto me da para darte 40, 50, 60%, yo tengo que hacer las paces con eso, porque eso viene también de mi corazón. Yo tengo que mirarme con esa misma compasión hacia mí y decir, esto es lo que yo te pude dar. Y ojo, parte de tomar responsabilidad es decir, esto es lo que puedo dar ahora. En este momento. Si yo sé que dentro de mí, si trabajo un poquito más, si me muevo por ciertos lares, si pido ciertas ayudas, lo puedo lograr, también hay que hacer la responsabilidad de decir, bueno, no, o sea, tener la responsabilidad de no achantarte con los brazos cruzados. Gracias. Su excusa de la victimización de tu culpa. Claro, pero es que cuando tú entiendes que es tu responsabilidad, ¿a dónde cabe la culpa en la responsabilidad? O sea, ¿a dónde cabe la culpa en la responsabilidad? O sea, cuando tú entiendes que es tu responsabilidad sacar ese peladito adelante, ¿a dónde cabe la culpa? Si todo lo que tú estás haciendo es para sacarlo adelante. Belleza. Tal cual. Es cuestión de ir pausadamente, cuando sientes esa presión de culpa, decir, ok, ¿dónde está la responsabilidad que yo tengo en esto? Abrir la llave. Incluso, por ejemplo, digamos que estamos haciendo todo lo que pensamos que tenemos que hacer y de repente nos dejamos atrás a nosotras mismas, que pasa todo el tiempo. Entonces, ir al cine con mi amiga me da culpa, irme de viaje con mi esposo y dejar a mis hijas un fin de semana me da culpa, todo me da culpa. Y digo, espérate, cuando vives, pero al final, si mi culpa viene de que no voy a estar para cuidarlas ese fin de semana, también tengo que tomar responsabilidad de que si no me doy el fin de semana no las puedo cuidar porque estoy cansada. Claro, pero a ver, tengo culpa, tengo sentirías ya para el final. Tengo culpa porque no voy a estar con mis niñas el fin de semana. Ok. La culpa la siento porque debajo de eso tengo un juicio que dice no eres buena mamá porque no estás con tus hijas. Una creencia que es una creencia. Entonces es una creencia. Porque alguien va a decir, entonces me divorcio de toda la opinión ajena y funciono en mi opinión. Si a mí me gusta el pelo azul, me lo voy a poner azul. Si yo sé que el pelo azul es bueno para mí, yo me lo voy a poner azul. Pero yo pienso que es mi opinión. O sea, si yo a mí ya me inculcaron que si yo dejo a mis hijas un fin de semana es malo, no estoy pensando el que va a decir el otro, es que yo me lo estoy diciendo. Claro, la culpa nunca es que el otro te culpa y nos sentimos culpables de la culpa del otro, pero porque estamos de acuerdo con esa culpa. Tal cual. Entonces hay que echarle cassette para atrás y decir, espérate un segundo, mira la creencia, mira el juicio y diga, no le va a
a pasar nada si me voy un fin de semana a ella o a ellos, pero a mí sí me va a pasar si me voy. Voy a gozar, voy a descansar. Vas a recargar. Voy a recargar. Exactamente, exactamente. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Yo necesito tiempo. Yo me tengo que poner Eso de pasa primero, de segundo, de tercero. O sea, todos los seres humanos necesitamos tiempo. Exactamente. O sea, todos. No es que todos. Y eso no te hace ni mal papá, ni mal mamá, ni mal esposa, ni mal mujer, ni mal hombre, etc. Todos necesitamos el tiempo. Justificar es igual a tomar responsabilidad, o el justificar nuestra culpa puede ser contraproducente. Justificar es, pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, si yo me digo a mí misma, venga, yo no me quiero ir fin de semana, pero empiezo a justificar el por qué me quiero ir. Te estás excusando. Me estoy excusando. Estás racionalizando tu accionar, te estás excusando, estás partiendo con mucha culpa. Justificarse es mucha. Entonces, ¿cómo tomo responsabilidad de una manera sana y para no justificar el por qué me decidí irme? Es que ¿por qué lo estás justificando si realmente lo quieres hacer? A ver, yo siento que necesito hacerlo. En este momento yo siento que necesito hacerlo. Y así como tú tienes el juicio para decir, Raquel necesita esto, Rocco necesita esto, así como tú tienes esa madurez, ese conocimiento y esa sabiduría, tú también tienes un conocimiento y una sabiduría para ti y decir, yo en este momento, yo necesito esto. A mí me pasó y así como, no claro, tengo y así cero como culpas. tú vas a dar allá, tú tienes que dar acá. Le dije a mis hijos, en este momento, mamá necesita ir a hacer ejercicio. Y totalmente, imagínate una cosa como o necesita estar sola en su cuarto. Así es. Y así haciendo nada, pero yo necesitaba estar y tomar el espacio de Erika, que lo estaba reclamando en ese momento, y eso no me hace una mala mamá. No. Me hace ser consciente con la mujer que pero hoy soy en día. Pero eso, a ver, acuérdense de eso. La madurez que ustedes tienen como mujeres echadas para adelante, que toman decisiones día a día con esos niños, para tomar esas decisiones hacia ellos es el mismo grado de responsabilidad para ustedes. Totalmente. O sea, ¿cómo ustedes van a poder tomar una responsabilidad de un tratamiento para sus hijos y no van a tener la responsabilidad de tomar un tratamiento para ustedes? Eso me encantó. De esa manera es lo más claro que puedes ponerlo con esta perspectiva. Es la manera que es. La respuesta para las personas que dirían que no, es la creencia de que para que ellos vengan primero uno tiene que venir de último. Analizar las creencias es muy importante. Es vital. Es como casi que el principio de poder tomar responsabilidad hacia una culpa. Claro, porque la creencia es lo que todo. O sea, la creencia es todo lo que está de afuera que nos han enseñado. La creencia es lo que nos dice, lo que nos hace quienes somos. O sea, las creencias, nadie se para y crea sus propias creencias, no es lo común. Las creencias son impuestas. El mundo debería ser justo, la gente debería ser buena. Si se siente mal es por mi culpa. Las mujeres deben cocinar. Las mujeres, las mamás, si son malas mamás, si se dan un 5 ellas. O sea, ¿dónde? ¿En qué libro están esas creencias? Pero están y han sido inculcadas. Entonces, ¿qué pasa? Uno, sí hay que tener creencias, porque sí, las creencias son como un set de valores, ¿no? En el cual tú te riges tu vida, ¿no? Son un conjunto de valores. No pueden ser distorsionados. Tienen que ser valores reales y tienen que ser valores flexibles. Y no estoy hablando de valor flexible, yo me voy a robar esta taza y porque no. No estoy hablando de ese tipo de valor flexible de robar, no. Estoy hablando de valores flexibles, es lo que yo valoro. Yo valoro el tiempo. Se puede cambiar en el tiempo. Claro, yo valoro mi tiempo. Yo valoro el tiempo en familia. Yo valoro la salud de mis hijos. En ese valor. Entonces, ese valor tiene que ser flexible. Porque si ese valor es rígido, entonces yo me voy a dar la mala vida toda la vida porque no pude coger ese tratamiento. O porque, por ejemplo, yo quería pagarle una clínica a mi hijo de básquetbol, hablando yo como mamá, que no tengo ningún tipo mi hijo no tiene ningún tipo de dificultad. Entonces, pero en esa época, esa clínica costaba $10,000 el verano. Wow. Y esta servidora no podía pagar eso. O sea, yo tenía 1,000 usos para $10,000, más que mandarlo para una clínica de básquetbol.
no es fácil. Porque, y después él fue el mejor jugador por mucho tiempo y después ya cuando él fue más grande, secundaria, yo no podía mandarlo a Estados Unidos a las clínicas, pero yo me iba por Río Abajo, por todos esos lugares donde jugaban los cracks de Panamá y yo lo llevaba. Pero yo siento que a él, siempre voy a sentir como mamá que a él le faltó eso, ir a sus clínicas allá afuera. Psicoseo, porque claro, con las otras mamás del equipo, todas sus hijos ganaban cosas y, o sea, ganaban skills, habilidades. Entonces, cuando él se fue a estudiar en la universidad, él no llegó a ser parte del equipo. Y el primer año yo me sentí muy culpable porque por no haber, mira todo lo que uno se psicosea, por yo no haberlo podido mandar a la clínica de básquetbol, él no había aprendido las habilidades necesarias para entonces entrar en el equipo de la escuela, de la universidad. Hasta que un día, cuando se acabó el primer año y yo veía que el hombre era feliz y la única que estaba triste era yo dije, ¿sabes qué? En verdad, esa fue la decisión que tomé en ese momento. Eso fue lo que yo pude hacer en ese momento. Si a mí me hubieran sobrado el dinero, yo se lo hubiera mandado. Por supuesto. Hasta que yo no lo entendí y asumí. Hiciste paces con tu realidad. Hice la paz con lo que yo había hecho. Entonces eso pudo quedar atrás. Maravilloso. Y se quedó allá, ¿sabes? Todavía lo cuentas como una anécdota. Claro, él es un niño grande, tiene 30 y pico de años, que no oiga que le dije niño. ¿Verdad? Y todavía a veces, cuando yo hablo del tema, yo digo, bueno, me hubiera gustado, pero ya, ¿entiendes? Pasó. Ya no te duele. No es que, ay, Dios, qué horror. ¿Qué me dices de la culpa real? Cuando, por ejemplo, un papá pierde la calma con un niño, le pega, le hace daño, porque va a pasar que muchos de nuestros papás o le grita horrible, no quieren lastimar a su hijo, pero lo hacen. Exacto. Porque la frustración es tan grande. Yo lo he visto acá, Erika, que papás vienen y el niño se está portando mal o el papá está tan ansioso porque algo no está funcionando bien y le dan. ¿Qué pasa con esa culpa? La culpa donde en verdad ya no es imaginada, hiciste daño. ¿Cómo uno gestiona esa culpa? Hay una cosa maravillosa en psicología que se llama culpa y reparación. Todo ser humano tiene la capacidad de hacer una cosa así, sentir culpa. En ese momento, la compasión es lo que te va a permitir la reparación. Y la honestidad, la compasión solamente la vas a poder tener si tienes honestidad contigo mismo. Okay. Uno, entender que todos somos papás y que tenemos un límite que se puede sobrepasar. Hemos hablado de límites en alguna ocasión. Totalmente. Cuando nos suceden cosas. Son procesos largos, son procesos que muchas veces, ¿sabes? No dan los resultados inmediatos que nosotros deseamos o desearíamos. Entonces, ese sentarme, ese mirar para adelante, esa en la mañana decir, me siento abrumado, me siento desesperado, ¿sabes? Esa tomar mirada, ese café contigo mismo que te... Claro, esa mirada. Ver por qué llegó ese momento que te causó la culpa. Nosotros somos como este vaso y voy a hacer gráfica. Todos los días, los seres humanos necesitamos vaciar el vaso. Si nosotros no vaciamos el vaso todos los días, el vaso se sigue llenando y se rebasa. Hay muchas personas que se rebasan muy fácil. Una manera muy fácil y rápida de vaciar el vaso es a través de respirar. Todavía no se ha descubierto absolutamente nada que sea más poderoso que la respiración. Es que yo le recomiendo a los papás, a los pacientes, a todo el mundo que venga conmigo a mi consulta es respira en la mañana, respira al mediodía y respira en la noche. Porque eso es lo que va a hacer. Con conciencia. Sí. Porque la gente dirá, porque yo respiro. Gracias. Sí, ser consciente. Gracias. Respira pausado, con conciencia. Pon un video y respira con el video. No meditar. Profundo, nada más respirar profundo. Respira profundo. Conecta y ten conciencia de tu respiración. Porque la mente tiene una mente propia. Y la mente, aunque no estemos conscientes de la mente está trabajando. Como cuando vamos en el carro y no estamos haciendo más nada, no estamos hablando por teléfono con nadie ni nada, y vienen cosas que tenemos que hacer, y vienen lo que aquí no llamé, y viene esto. O sea, la mente tiene una mente propia. La mente dice que ahí estás libre, venga, que viene todo lo que no hemos hecho. Entonces, es maravilloso
por un lado, y por otro lado está uno del carro y es que, Dios mío, ¿verdad? No hice tal cosa. Pero lo que quiero de eso es que al respirar, esa respiración consciente, un ratito en la mañana, un ratito al mediodía, un ratito en la tarde, poco a poco, ojalá se pudiera estirar a 5 minutos. Yo le digo a la gente, empieza 1 minuto, empieza 30 segundos, hazlo 10 veces. O sea, ¿qué me puedes dar? Porque también eso genera culpa. Si yo te digo, Miriam, lo que tú tienes que hacer es respirar, por favor respira 5 minutos en la mañana. Y mañana tú vas a intentar respirar, pero entonces entró Raquel, entró Marcela, entró Joel, o sea, culpa porque no pude respirar y grito todo el mundo. Y entonces, si a las 10 estallaste, es porque no respiré y no sé para qué estoy hablando con Liz. Claro, ¿entiendes? Entonces, pero detrás, si vuelves a analizar, hago las cosas deficientes. Porque la que falló fuiste tú. La que toma no responsabilidad. No me di mi tiempo, no hablé. Cuando yo digo la que falló fuiste tú, porque es que eso, allá vamos. Yo debía haber respirado. O no debía de haberle pegado al niño. O sea, es cosas que la gente dice, abierta, no debía. lloran, culpa, no tenía que haberle pegado. Mira, ok, no tenés que haberle pegado, lastimado, gritado, lo que sea. Eres humano. El analizar, o sea, me voy a quedar mucho con esto. El poder, la culpa y la reparación. La compasión es la llave de reparar la culpa. Exacto. Si tienes la ya eres si consciente, culpa, conciencia de tu culpa, también tienes que tener la conciencia para reparar. Claro. Tuviste la culpa. ¿Por qué pasó lo que pasó? En ver, ser honesto de por qué. Bueno, ¿sabes qué? No me di el momento para respirar. No he parado. No me he cuidado a mí. Y por eso estallo. Uno puede pedir disculpas y también ayuda en la recuperación. Sí. Y dijiste una palabra primordial ahí. No me he cuidado. Porque la mayoría de las personas están tan sumidas en el tengo que resolver, que no que se olvidan de sí mismas. Entonces, esa mirada de autocompasión, de yo soy humano, yo me canso, yo tengo miedo, sobre todo aceptar, yo tengo miedo. Okay. Eso, gracias por decir eso, porque me hace recordar. Eso nos hace ser vulnerables con nosotros mismos. Así. Y ser vulnerable no es malo. Y la gente piensa que sí, Erika. La gente piensa que si yo acepto que tengo miedo, ya yo soy débil. Es que eso me hace recordar una anécdota que tengo con Raquel. La única vez en la vida que yo le pegué a Raquel fue un día que Raquel había tomado unos antibióticos y yo no estaba consciente de lo mal que a ella le hacían. Y perdió mucho esa sensibilidad del peligro. Y Raquel se fue de mi mano, salió corriendo con toda su fuerza hacia un balcón, se trepó y se tiró. Y Erika, no me preguntes cómo. Yo tenía hasta un dulce en la mano que iba a llevar a una cena esa noche. Yo he tirado eso, corrí. Y tú sabes lo rápido que son los niños, o sea, hiperactivos con autismo que van corriendo. Y no me preguntes porque te juro que no sé cómo yo en ese momento la salvé. Pero yo corrí tanto, ese modo de supervivencia fue tan grande que yo habré volado, Erika, ¿ok? Que yo me trepo y yo la apaño a esa niña en la mitad del aire, que yo casi me voy con ella. Cuando yo el impulso, nos caímos las dos, ella encima de mí, yo le doy la vuelta y yo le doy una cachetada a Raquel. Y yo la agarro y digo, ¿qué hiciste? Y ella se me queda mirando y de repente se le desvía la mirada como que no tiene conciencia alguna. Y yo con esa cachetada tratando de meterle conciencia, yo me he puesto a llorar de una manera, la culpa, el miedo y la culpa y el llanto. Y yo subí histérica y mi esposo, ¿qué pasó? Y le conté todo, pero lo que más yo arrastraba no era que mi hija casi se muere, fue que yo le pegué. Que le diste una cachetada. Que yo le di esta cachetada para que ella regresara a mí. Y yo tomé meses tratando de perdonarme esa cachetada hasta que llegué a enfrentar, ok, espérate un segundo, estaba en modo supervivencia. Yo no estaba presente, al igual que ella no estaba presente. Y mi modo supervivencia fue slap her para que regrese a su conciencia, para que deje de estar en peligro. Estaba pensando con mi cabeza, mi instinto me la estaba haciendo reaccionar. Y yo le pedí disculpas, pero tomé conciencia de que yo no lo hice de manera consciente. Y fue ahí cuando tuve compasión, que me vi proyectada en esa mamá desesperada de que le salvó la vida a su hija, que me perdoné esa cachetada. Exacto. Y ya no siento dolor por esa cachetada, pero sí tuve que ver el por qué. Pero lo tuviste que trabajar. Sí, lo tuve que trabajar. Mensaje, ya estamos llegando casi a la parte final lamentable de este podcast.
para la persona que nos está viendo y se ha sentido identificada con cada una de tus palabras, Lizzy, y que en este momento siente una gran culpa y no sabe, se siente en el fondo de su culpa. ¿Cómo Estás en el fondo, que no sabes cómo salir. Hay que dejar de ser tan juzgador de uno mismo y encontrar qué uno sí ha hecho, qué uno ha hecho bien. Y, ¿cómo se llama? Apalancarse en eso, asumirlo y tener la responsabilidad de decir, yo he hecho esto, aquello y lo otro. No es fácil salir de la culpa porque literalmente nos enseñan, es un adoctrinamiento, es empezar a tener la conciencia de que nos sentimos culpables, pero a la vez poder mirar que estamos haciendo absolutamente todo lo que está en nuestro poder en este momento para salir adelante. Probablemente en 5 años sea otra cosa, pero en este momento estoy haciendo todo lo que puedo. Y tener esa mirada a calzón quitado con cada persona, cada uno, Claro. de qué estoy haciendo honestamente. No cuál es la expectativa que yo tengo, es lo que yo estoy haciendo, es lo que yo puedo hacer, ¿no? Ser honesto es enfrentarme yo conmigo. Qué belleza. Bueno, de verdad, como siempre, gracias a este podcast. Bienvenida siempre, esta es tu casa. Gracias. Yo creo que la gente va a escuchar este podcast, Erika, y va a decir, ok, vamos con el espejo, vamos con el café. No soy el único, no soy la única. Y vamos a decir, ¿qué pasó? Totalmente. A tomarse el café consigo mismo. Exacto. Tal cual. Y me quedo con eso. Gracias. Un besito a todos. Chao, gracias. Chao.